Cordial saludo, estimados colegas y tutora. Me place saludarles por este medio. Soy Celina Arpuchana Uriana. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas y en el día de hoy mi colega Angie López y yo le vamos a socializar acerca de la investigación etnográfica en diferentes contextos socioculturales. Antes de iniciar, me gustaría resaltar el motivo del por qué no tengo la cámara abierta por falta de internet, ya que la zona donde vivo es una zona rural, entonces el fluido eléctrico esto, es bastante deficiente. Bueno, vamos a entrar en materia. La investigación etnográfica, vamos a hablar sobre la investigación etnográfica de la autora Gemma Orovitz, titulado como Antropología de los medios de comunicación indígenas y afro en América Latina. Bueno, antes de iniciar, queremos comenzar preguntándonos algo que, aunque suena muy sencillo, tiene una profunda y enorme significado. ¿Qué es exactamente la etnografía? Porque no se trata solo de un método de investigación, sino de una forma particular de acercarse al mundo y a las personas que lo habitan. La etnografía es una práctica que nació en el seno de de la antropología a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando investigadores como Bronislaw Malinowski decidieron que no bastaba con estudiar a las sociedades desde los archivos o desde la distancia. Malinowski planteó que el investigador tenía que vivir con las comunidades que estudiaba, aprender su lengua, participar en sus rituales, entender su lógica interna desde adentro, no desde fuera. Entonces, a ese proceso lo llamó observación participante y desde entonces se convirtió en el corazón de la etnografía. En términos sencillos, la etnografía es una metodología cualitativa que busca comprender cómo viven, cómo piensan y cómo sienten las personas dentro de su propio contexto cultural. Con el tiempo, la etnografía ha trascendido la frontera de la antropología clásica y hoy se aplica en campos tan diversos como la educación, como la salud, como el derecho, como la comunicación, como la política. Y como veremos hoy, los medios de comunicación indígenas y afrodescendientes, su capacidad para adaptarse a nuevos contextos es precisamente lo que la hace tan vigente y tan necesaria. No siendo más, los dejo con la compañera Angie López, que les compartirá su intervención. Compañera, tiene el micrófono cerrado. Perdón. Disculpe, bueno, como le decía mi compañera, mi nombre es Angie López. Yo estoy en el curso de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y bueno, ahora continuando con esta temática, pasando a cómo se investigó. Bueno, ahora bien, ¿cómo se explica todo esto en la investigación que hemos leído? Aquí el artículo de Orbit nos muestra de manera muy clara cómo la etnografía sigue siendo central para entender fenómenos contemporáneos como la producción mediática de comunidades históricamente silenciadas. Aquí la autora construye su investigación a partir de un enfoque etnográfico colaborativo, es decir, que no impone una mirada externa sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino que también parte de sus propias prácticas, saberes y modos de comunicarse. Esto es fundamental debido a que la etnografía que describe Orbic no extrae datos de las comunidades para llevarlos al laboratorio académico, sino al contrario, reconoce que esas comunidades ya producen conocimiento propio a través de sus radios, sus videos, sus plataformas digitales y sus narrativas orales. Esta investigación se podría decir que se construye entonces desde adentro con la comunidad y no sobre ella. Eso es lo que distingue a una etnografía bien hecha de un ejercicio de observación superficial. Aquí la presencia prolongada en el campo
el aprendizaje de los códigos culturales locales y el diálogo horizontal con los actores son ingredientes inseparables en el proceso. Metodológicamente podríamos decir que el texto de Orbi también evidencia el uso de revisión de la literatura especializada y el análisis comparativo de estudios de casos en distintos países de América Latina, como por decir México, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otros más. Esto le permite construir un mapa regional donde la producción mediática indígena y afro no aparece como un fenómeno aislado, perdón, sino como una tendencia generalizada con variaciones específicamente según cada contexto político, cultural e histórico. Ahora continuamos con la compañera. Bueno, para retomar la temática, eh, me gustaría compartir cómo la autora utilizó la etnografía en esta investigación. Uno de los aspectos más interesantes o muy importantes del artículo es precisamente cómo Horowitz entiende y utiliza la etnografía. Para ello, este método no es solo una técnica de recolección de datos, es una postura epistemológica, es decir, una manera de pararse frente al conocimiento desde esa postura. La autora nos propone ver a los comunicadores indígenas y afrodescendientes no como objetos de estudio, sino como sujetos que producen sus propias interpretaciones del mundo. Horowitz retoma tradiciones etnográficas que van más allá del trabajo de campo clásico, incorpora la noción de etnografía visual y etnografía de medios, enfoques que estudian no solo lo que la gente dice o hace en el campo, sino también lo que produce, sus imágenes, sus sonidos, sus narrativas audiovisuales. De esta manera, una grabación de video comunitaria, un programa de radio en lengua indígena o una publicación en redes sociales se convierte en textos etnográficos que el investigador puede analizar. Además, la autora destaca el carácter reflexivo de la etnografía. El investigador debe cuestionarse continuamente su propio lugar en el proceso, desde donde nos observa, qué relaciones de poder estar en el juego, a quién beneficia la investigación. Estas preguntas no son decorativas, son estructurales para garantizar una práctica etnográfica ética y comprometida con las comunidades. Bueno, un ejemplo concreto que ilustra esto es el trabajo con el video indígena en Venezuela y Brasil, donde los propios miembros de las comunidades han aprendido a manejar cámaras y a editar sus propios documentales. En esos casos, la etnografía ya no es solo un método del investigador externo, sino también una práctica que las mismas comunidades ejercen sobre sí mismas para documentar su historia, defender su territorio y reclamar su identidad. Bueno, le cedo la palabra a la compañera Angie de nuevo. Ok, bueno, continuando aquí con el análisis realizado, es decir, lo que el estudio nos enseña. Bueno, aquí podemos ver que el análisis que realiza Orbit en su artículo es multidimensional. ¿Por qué? A partir de los diferentes estudios de los casos que revisa, la autora identifica varias tensiones y aprendizajes que nos parecen muy importantes destacar. En primer lugar, el análisis nos muestra que los medios indígenas y afros no son simplemente herramientas de denuncia o instrumentos políticos. Son más que todo espacios de producción cultural donde se recrea, negocia y transforma la identidad. Cuando una comunidad produce su propio periódico, su propia emisora o canal de YouTube, está diciendo, existimos, pensamos, tenemos algo que decir. Es decir, eso tiene un valor que va mucho más allá de algo comunicativo. En su lugar,
Orbit analiza la tensión entre visibilidad y vulnerabilidad. Cuanto más visible se vuelve una comunidad a través de sus medios, mayor es el riesgo que esa visibilidad sea apropiada, distorsionada o cooptada por agentes externos. Aquí los agentes externos serían el Estado, las industrias culturales, el turismo, entre otros. Aquí, bueno, la etnografía en este caso cumple un rol fundamental al rastrear y documentar estas dinámicas con la minuciosidad que otros métodos no permiten. Y en tercer lugar, el análisis de la autora nos recuerda que la etnografía no es una práctica neutral. Cada decisión metodológica, a quién entrevistar, qué observar, cómo escribir el informe final, tiene consecuencias políticas y éticas. Por eso, Orbit defiende una antropología comprometida y dialógica. La cual se permite para que se reconozcan a las comunidades como coautoras del conocimiento producido. También para nosotros este análisis resulta especialmente relevante en el contexto colombiano. Comunidades como la NASA, la Guayú o los afrocolombianos del Pacífico tienen una larga tradición de comunicación propia. El tejido de comunicación de la ASIN, por ejemplo, es uno de los proyectos de comunicación indígenas más consolidados de Latinoamérica. Y no puede entenderse sin una apropiación etnográfica que capture su complejidad. Bueno, ahora pasando a la reflexión final, continuamos con la compañera. Bueno, compañera, bueno, ya para cerrar, queremos subrayar algo muy importante, de algo que aprendimos con esta lectura, con esta socialización, que, bueno, no es solo sobre medios de comunicación, sino sobre la etnografía como una manera de estar en el mundo con otros. La etnografía nos enseña a escuchar antes de hablar, a observar antes de concluir, a preguntar en lugar de asumir. En un mundo donde las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen enfrentando discriminación, exclusión y violencia, la etnografía bien practicada puede ser un acto de justicia, no porque el investigador salve a nadie, sino porque puede ayudar a que las voces que han sido históricamente silenciadas sean escuchadas en sus propios términos. Así es, compañera. Bueno, podríamos decir que también en este contexto nos recuerda que nuestra responsabilidad no termina en el aula, sino que empieza cuando decidimos a quién le prestamos atención, a quién le cedemos la palabra y con quién construimos conocimiento. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo en esta reunión. Espero hayan entendido el contenido a realizar. Y pues nos vemos a la próxima. Bueno, compañera, no siendo más, damos por terminado esta grabación. Muchas gracias por su participación. Igualmente, compañera.